La historia de House of the Dragon siempre estuvo contada como si fuera un recuerdo antiguo. Desde su estreno, la serie había jugado a esconder pistas del futuro que ya conocíamos gracias a Game of Thrones. Pero fue en su segunda temporada cuando los detalles se volvieron más calculados, más afilados, casi diseñados para que los fans revisaran cada escena cuadro por cuadro. Y antes de comenzar, si disfrutas estos recorridos por los rincones ocultos de las series más grandes, puedes apoyar este contenido suscribiéndote al canal. Para entender por qué esta serie usó tantos guiños, hay que recordar algo esencial. House of the Dragon no era una simple precuela. Era una obra pensada para dialogar constantemente con lo que ya sabíamos que ocurriría siglos después. George R.R. Martin lo había dicho más de una vez, que su mundo funcionaba como un ciclo, donde nada estaba realmente desconectado. Y por eso, la producción de la serie colocó referencias pequeñas, casi invisibles, que se convertían en vínculos directos con personajes que aún no habían nacido, con coronas que todavía no existían, e incluso con presagios que funcionarían como ecos de lo que vendría después. Uno de los guiños más comentados fue la presencia repetida de la daga de acero Valirio, que más tarde sería usada por Arya. En la serie, ese objeto aparecía en manos de Viserys, no como un arma sino como un símbolo de un secreto que debía transmitirse de generación en generación. La serie lo trataba con una reverencia distinta, casi ritual, como si todos los personajes que lo tocaran sintieran el peso de lo que significaría siglos después. En la misma línea, varios episodios mostraron libros y manuscritos que hacían referencia a invasiones del norte, tormentas heladas y criaturas antiguas. Aunque los personajes no entendían del todo lo que leían, los espectadores sí podían relacionarlo con los caminantes blancos. Este tipo de detalles no estaban colocados para sorprender, sino para recordarle al público que la historia de la casa Targaryen era mucho más larga que sus guerras internas. Era la historia del fuego luchando contra la oscuridad desde el inicio de los tiempos. Hagamos una pausa para algo importante. Si estos análisis te ayudan a entender mejor lo que hay detrás de tus series favoritas, puedes dejar un like para que sigamos explorando juntas estas conexiones escondidas. Otro guiño fuerte fue la aparición de modelos arquitectónicos que anticipaban estructuras que existirían siglos después. En el taller de Viserys, varios de los diseños de Valyria incluían elementos que recordaban directamente a construcciones que, en Game of Thrones, veíamos ya destruidas o en ruinas. Ese contraste entre lo que había sido glorioso y lo que quedaba de esa grandeza era uno de los recursos visuales más poderosos de la serie. Funcionaban como una advertencia. Todo imperio, incluso uno apoyado en dragones, estaba condenado a caer. En la segunda temporada también introdujeron símbolos que conectaban con casas que serían protagonistas mucho después. Los emblemas de los Stark, los Tully o los Baratheon no estaban allí de manera gratuita. Cuando Rhaenyra recibía a los enviados del norte o del valle, las cámaras se detenían apenas un segundo más de lo necesario en ciertos escudos o colores. Esa insistencia visual servía para preparar al espectador para la magnitud del conflicto que venía. Porque la danza de los dragones no solo rompió a la casa Targaryen desde dentro, sino que también generó heridas profundas entre las casas del continente. Uno de los guiños más elaborados fue la forma en que retrataron a los dragones jóvenes. Varias escenas mostraban comportamientos que más tarde recordaban a Drogon. La forma en que protegían a sus jinetes, cómo respondían al peligro, cómo reaccionaban cuando los insultaban o los amenazaban. La serie había construido un lenguaje visual que se podía rastrear desde el primer vuelo de Syrax hasta el último vuelo de Drogon. Era una manera elegante de unir dos épocas sin contarlo directamente, solo mostrando gestos, miradas y movimientos. Pero quizá el guiño más comentado por los fans en el 2024 y 2025 fue la presencia de ciertos objetos en el castillo de Rocadragón, que parecían idénticos a los usados por Daenerys siglos después. Vasijas, quemadores de incienso, piezas de tela. La producción nunca confirmó que fueran los mismos, pero el parecido no parecía casual. Funcionaba como una metáfora visual de un linaje que repetía patrones, decisiones e incluso estéticas sin saberlo.
La figura de Aemond también fue tratada como un eco anticipado de personajes que aparecerían mucho más tarde. Su mirada, su relación con el poder, incluso la forma en que caminaba, fue comparada por los fans con la de personajes que en Game of Thrones representaban la ambición más pura. Aunque las comparaciones no eran exactas, sí existía una conexión emocional. Aemond había sido creado para representar la tensión entre destino y elección, un tema que regresaría una y otra vez en la saga entera. Otro detalle importante era cómo retrataron a Elaena. La serie la mostró con visiones que parecían predecir tragedias que no correspondían a su época. Algunos fans afirmaban que muchas de sus frases podían relacionarse con eventos que en Game of Thrones ocurrirían siglos después. No porque ella supiera el futuro, sino porque la serie quería recordar cómo la locura y la clarividencia se habían mezclado siempre dentro del linaje Targaryen. El uso del color también había sido un guiño consciente. La serie utilizó tonos fríos y apagados en momentos clave, idénticos a los usados en escenas cruciales de la primera temporada de Game of Thrones. La intención era conectar emocionalmente al espectador con sensaciones ya conocidas, crear un puente estético entre épocas completamente diferentes. Además de lo visual y lo narrativo, House of the Dragon trabajó con referencias sonoras que muchos espectadores pasaron por alto. Varias composiciones musicales incluían notas y melodías que años después serían reconocibles en Game of Thrones. La producción recurrió a esto no solo como homenaje, sino como una manera de generar familiaridad y anticipación. Cada vez que una escena mostraba tensión o peligro inminente, ciertos acordes se repetían, reforzando la idea de que la historia no solo era preámbulo, sino parte de un mismo universo emocional. Un aspecto que causó controversia entre los seguidores fue la inclusión de personajes históricos menos conocidos dentro del canon de los Targaryen, quienes tenían nombres que resonaban siglos después. Esto generó debates sobre la fidelidad histórica dentro del mundo ficticio. La intención de los guionistas era clara: no alterar la historia principal, sino expandirla, mostrar capas que hasta ese momento permanecían ocultas y ofrecer un puente entre la historia conocida y los detalles que los fans más atentos podían descubrir. El desarrollo de la danza de los dragones fue un punto central para introducir easter eggs de manera orgánica. Cada batalla mostraba movimientos estratégicos que recordaban a conflictos posteriores, tanto en Game of Thrones como en las historias de Poniente. Incluso la forma en que se movían los dragones en combate, cómo atacaban y defendían, tenía referencias ocultas a técnicas vistas siglos después, como si la serie buscara crear un legado visual que uniera generaciones de espectador y personaje. Uno de los guiños más delicados fue el manejo de los sellos y cartas. Varias comunicaciones entre casas incluían frases y símbolos que más adelante serían reconocibles en los archivos de Poniente. Estas pistas no alteraban la historia principal, pero ofrecían un nivel de detalle que solo los observadores más atentos podían notar. Era un recordatorio de que cada acción, cada palabra, cada gesto tenía consecuencias que resonarían más allá de la trama inmediata. La vestimenta de ciertos personajes también escondía secretos. Bordados, colores y formas no estaban puestos al azar. Muchos correspondían a elementos que tendrían significado cientos de años después. Esto incluía capas, coronas y detalles de joyería, que servían como señales silenciosas para los seguidores más dedicados de la saga. Cada decisión estética funcionaba como una especie de código, un lenguaje secreto que conectaba a los personajes con su destino final. En paralelo, los dragones fueron utilizados como vehículos de easter eggs narrativos. Cada cría mostraba comportamientos que más tarde podrían asociarse a los dragones de Daenerys. El desarrollo de su carácter, la forma en que respondían a sus jinetes y la relación entre ellos era minuciosamente planeada para reflejar la historia futura. Así, los dragones jóvenes funcionaban como presagios, y los seguidores más atentos podían anticipar sus acciones futuras basadas en patrones ya observados en la serie principal. La serie también jugó con referencias geográficas y estratégicas. Rocadragón, Desembarco del Rey y otras ubicaciones mostraron estructuras o formaciones que serían claves en el futuro.
Los mapas, planos y maquetas vistas en los talleres de los personajes servían como pequeñas pistas para fans que comparaban cuidadosamente cada detalle con los eventos que sucederían siglos después. Esta precisión permitió que la precuela se sintiera auténtica, coherente y conectada con la saga original, a la vez que enriquecía la experiencia de quienes buscaban profundidad y detalles escondidos. Hagamos una pausa para recalcar un punto. Si estas conexiones te sorprenden y quieres descubrir más secretos ocultos detrás de tus series favoritas, asegúrate de dejar tu apoyo suscribiéndote. Este canal se dedica a explorar cada detalle, desde la historia hasta los guiños más mínimos, para que nada pase desapercibido. Otros guiños incluyeron la relación entre ciertos linajes y cómo sus decisiones repercutirían en generaciones futuras. Por ejemplo, conflictos internos, traiciones y alianzas reflejaban dinámicas que más tarde se repetirían en la historia de Poniente. La serie estaba llena de eco históricos, donde cada movimiento de los personajes tenía resonancia con lo que conoceríamos años después. Esto convertía a House of the Dragon en una narrativa que no solo entretenía, sino que también educaba sobre la repetición de patrones, la herencia y las consecuencias de las decisiones humanas. Para cerrar, no podemos olvidar cómo la serie cuidó cada detalle de los dragones, las casas y los símbolos, entrelazando el pasado con el futuro de manera meticulosa. Cada referencia, cada escena y cada objeto funcionaban como un mensaje oculto, una forma de enriquecer la historia para quienes sabían mirar más allá de la superficie. Era un recordatorio de que Poniente es un mundo donde cada elemento tiene un propósito, y que incluso los más pequeños detalles pueden tener un peso enorme en la narrativa general. Si has llegado hasta aquí, has recorrido conmigo cada secreto, cada referencia y cada conexión oculta que House of the Dragon escondió a lo largo de la serie. Este viaje demuestra que, detrás de cada escena, cada diálogo y cada diseño de producción, hay una intención clara de construir un universo coherente y profundo. Y si quieres seguir descubriendo estas historias ocultas y todos los secretos que Hollywood y tus series favoritas guardan, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que viene.